Hola, muy buenas tardes. Estamos presentando lo que corresponde al segundo parcial de instrumentación pedagógica. Como hemos visto en las clases anteriores, el proceso de instrumentación pedagógica es un proceso complementario y que de hecho nosotros en el desarrollo de todo el diseño pedagógico tenemos que considerar. Y es importante porque incluye 3 periodos en los cuales nosotros estamos aplicando constantemente conocimientos, métodos, teorías, metodologías y que cada una debe de cubrir un objetivo en particular. En este caso, para el parcial anterior, vimos un poco de lo que era la planeación y el diseño. Ya para este estamos viendo lo que es la implementación y aquí directamente tenemos que entender que ya es como que la parte práctica de nuestro proceso. Ya en nuestro tercer parcial estaremos evaluando lo que le corresponde a una instrumentación y su análisis, además de mecanismos para la mejora. Pero a manera de resumen podemos decir que en la fase de preinstrumentación siempre vamos a hablar de la definición de objetivos, del desarrollo de las metodologías, de qué tipo de métodos vas a implementar, si vas a usar un método constructivo, un método deductivo y a raíz de eso cómo te vas a comportar tú a nivel docente. Además de que pues esta parte es muy importante porque también considera mucho lo que es el entorno en el que te vas a desarrollar, el periodo de tiempo que vas a tener. Pero para la etapa de instrumentación real, es decir, cuando todo esto lo llevamos a práctica, entonces tenemos que ver cómo esa metodología se va a aplicar, si se va a ampliar, si se va a modificar, si incluso hay condiciones que no estaban previamente consideradas en la planeación y que vamos a tener que aplicar. También tenemos el desarrollo de modelos educativos, que pueden ser modelos ya sean doctrinas completas o ya sean simplemente alguna idea que sea útil para cubrir ciertas necesidades o indicaciones que se requieren en nuestro proceso. Después tenemos la etapa de selección y uso de materiales curriculares. De hecho, en todo el proceso de instrumentación, creo que esta es una de las áreas más importantes porque podemos entender material curricular como dos cosas. Como la serie de materias que son implementadas, como puede ser química, biología, física, o también las herramientas y mecanismos que podemos como tal implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, dentro del apartado de la instrumentación prácticamente sí se habla de las dos, pero hace mucho hincapié en que son procesos distintos y pues es obvio, porque no estamos hablando de una parte de la planeación y en otro ya estamos hablando de una parte experimental o de práctica. Entonces eso es lo que va a marcar mucho. Y pues no quiero profundizar tanto, pero ya en nuestro tercer parcial estaremos viendo lo que corresponde al razonamiento evaluativo, a cómo se crea una rúbrica, cuáles son los objetivos, qué tipo de mecanismos de aprendizaje se generan y cuáles son sus métodos de evaluación y sobre todo cómo se miden, o sea, en razón de por qué el 6 es aprobatorio en algunos casos o el 7 o por qué hay otros casos como que tienen rúbricas distintas que califican a 100 puntos, que califican con letras incluso. Entonces todo ese proceso pues nosotros tenemos que entender de qué responde o a qué está encaminado. Pero eso corresponderá un poquito a nuestro tercer parcial. Vamos a hablar de esto. Cuando nosotros estamos desarrollando lo que es nuestra instrumentación, tenemos que mantener en cuenta siempre el proceso de los objetivos y tal cual digo que proporcionan una idea general de los alcances del proceso de educación. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos diseñando objetivos como tal, nos van a ayudar a ver qué es lo que quieres lograr a futuro. Entonces esto es uno de los principios fundamentales para la creación del objetivo como tal. Fomentan el desarrollo de una planeación. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes en cuenta qué es lo que quieres lograr, ya sea un conocimiento único o estable, entonces tú ya empiezas a marcar un sistema de funcionamiento adecuado y también empiezas a distribuir o a conocer cuáles son tus recursos o tus procesos. Entonces ahí tiene que ver mucho esa parte. Después tenemos lo que es el proceso o más bien el resultado que podría ser también el alcanzado, que es la optimización de los recursos, justamente lo que decía, en el cual, pues, por ejemplo, vas a ver que utilizar cierto material o ciertas cosas va a ser mejor que utilizar otros, porque pues puede ser un apartado que va desde el ahorro económico hasta el ahorro en generación y tiempo.
Entonces, eso es muy importante para el proceso pedagógico. ¿Cuáles son las características de la generación de objetivos en esta parte y la generación ya de una metodología implementada? Primero, es que deben de ser sencillas y directas, es decir, que debe de estar prácticamente esquematizado qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Tienes que apegarte mucho a los lineamientos que creaste previamente en la etapa de planeación. Tienes que mantener en cuenta siempre el objetivo, qué es lo que se pretende lograr al final. Tienen que ser impersonales, no puedes hablar tanto de yo espero que mis alumnos aprendan estos, no, siempre se tiene que hacer de una forma impersonal, tiene que ser explicativo, o sea, tienes que marcar con qué lo vas a hacer, aunque sea una palabra, pero tienes que marcar el paso o el proceso con el que lo vas a llevar. Y después tenemos el proceso de redacción, que siempre debe de ser en tercera persona. Este es un detalle que se llega a olvidar mucho, entonces sí pido atención ahí. Debe de estar siempre estructurado a tercera persona. Y también puede ser personal o general. ¿Esto qué significa? En este caso, cuando estamos en un sistema educativo general, tus objetivos como tal son esos, son generales. Sin embargo, cuando nosotros ya estamos en una etapa de planeación y desarrollo, tenemos que entender que el docente o el encargado del curso o el mismo alumnado también pueden tener objetivos particulares. Entonces, a eso es a lo que se refiere con esta parte de los puntos personales, ¿de acuerdo? Tiene que haber una relación de espacio y tiempo. Se habla siempre de acciones a futuro, y debes de considerar periodos de tiempo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en algún momento, como ya hablamos de esta fase de planeación, pues aquí también va a estar recalcado ese elemento. Y como ejemplo tenemos el objetivo general de nuestra materia justamente. Entonces lo voy a leer y vamos a ver si cumple con las características que estamos hablando. Dice, el alumno analizará y comprenderá los principios teóricos que subyacen en el diseño, programación e instrumentación de programas educativos. De estos formados elementos conceptuales técnicos necesarios para la realización de programaciones y evaluaciones objetivas y de los aprendizajes. Prácticamente nos está marcando todo el curso. O sea, te está diciendo, en la primera etapa vas a aprender a planear, en la segunda vas a aprender a implementar y en la tercera vas a aprender a evaluar. ¿Está siendo objetivo? Sí. ¿Está siendo impersonal? Sí. ¿Está siendo explicativo? Sí. Sencillo. Aquí vamos con una parte. Una parte es la sencillez y otra parte es el lenguaje vulgar o común. Por lo tanto, aquí se está recurriendo a un lenguaje tecnificado. Entonces, sí sigue siendo sencillo y directo, pero para los entendidos del área. Como a final de cuentas, esto normalmente está colocado en las planeaciones, a final de cuentas tiene el detalle de que se está manteniendo entre profesionales. Entonces, bajo ese criterio sí está ocurriendo de esa forma. Entonces, no es tan sencillo romper la relación ahí. Y por lo tanto, también el lenguaje sí va a ser tecnificado. Entonces, en este caso, nuestro objetivo general de la materia de instrumentación didáctica está perfectamente cumpliendo estas características. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos, sencillo, directo, objetivo, impersonal, explicativo. Quizás un poco técnico en este apartado en especial, pero sigue siendo explicativo. Porque marca perfectamente las tres etapas. Entonces, cuando nosotros buscamos o vemos estos elementos, pues va a ser muy importante sobrellevarlos. Selección de contenidos. Ahora, como les decía yo, estamos hablando directamente ya de los conocimientos que estamos aplicando. Por lo tanto, es primero importante entender que estos podemos separarlos como contenidos. Los contenidos van a ser primero todos aquellos conocimientos o saberes que se pretenden dar en el curso. 2. Son únicos, concisos y directos. Es decir, son prácticamente al estar capitalizados o capitalizados. Quiere decir que básicamente ya sabes cuáles son los límites de lo que vas a enseñar. Por otro lado, se pueden retroalimentar y complementar entre sí. Esto es muy raro. Para comprenderlo, veamos, por ejemplo, una estructura de una serie. Una de esas series de televisión que luego vemos nosotros.
o de un programa como tal. Sabemos que existe una historia general. Sin embargo, hay algunas en las que pues un capítulo pues reserva una información y ya. O sea, se inicia y termina en el mismo capítulo. Eso se dice que son autoconcluyentes. Bueno, en el apartado de la generación de contenidos ocurre lo mismo. Van a haber contenidos que simplemente se enseñan para que cubras con ese contenido como tal y pues ya después no va a tener relevancia. Pero van a existir otros que sí estarán interconectados. Un ejemplo. Imaginemos que estamos dando matemáticas. Entonces yo doy un curso de matemáticas. Yo no puedo empezar con una persona dándole lo que es diferenciales, porque no las va a entender. Previamente tendría que ver si tiene un dominio de aritmética, es decir, sabe distinguir los números, los positivos, los negativos, los fraccionarios. Después necesito saber si sabe álgebra. Por lo tanto, si sabe lo que es un trinomio cuadrado, lo que es una ecuación general, y ya después puedo darle las reglas de integración y de diferenciación. Pero si se dan cuenta, tuve que cumplir una serie de conocimientos previos que inclusive aprender cada uno de ellos puede ser un propio curso. Entonces eso significa que sean únicos, concisos y directos, pero que a la vez, como todos son parte de una historia general o todos son como que herramientas secuenciales, a la vez se pueda tener esa relación entre ellos, ¿de acuerdo? Después tenemos lo que es el sistema. Aquí se ve un poquito feo, una disculpa por la presentación, se movió ahorita que cambié la forma, pero bueno. Cuando nosotros estamos hablando de los sistemas de contenidos, básicamente estamos hablando más que nada de los sistemas de temarios. Los temarios que ustedes conocen en general pueden estar tal cual centrados en ordenar la información, ya sea por cualquiera de estas tres modalidades: unidades, bloques y módulos. En este caso, ¿qué es la diferencia entre una y otra? Bueno, en general una unidad viene siendo un conocimiento conciso. Un bloque es un grupo de conocimientos y un módulo es una agrupación de bloques. Es como si fuera una jerarquía. La unidad, digámoslo así, son números racionales. El bloque es números y el módulo es matemáticas o aritmética. Entonces esa es como que la diferencia. Empieza a existir una jerarquía que te empieza a marcar que el funcionamiento debe ser A, debe ser B, tiene que ser C. Pero entre si es estas letras o no, te va diciendo que va a existir una jerarquía que te empieza a ayudar a distinguir si tu contenido es un tema muy importante y muy grande y que se nutre de varios, o es un elemento que puede ayudar a estructurar uno más complicado. ¿De acuerdo? Creo que esa es como que la definición más exacta. Después entramos a lo que son las delimitaciones y los alcances. En este caso es un poco raro porque la limitación y el alcance terminan siendo prácticamente lo mismo. Dice, establece una relación de razón con el mismo nivel de conocimiento, es decir, te limita y te dice hasta aquí. Hay más quizás que aprender, pero hasta aquí. Después viene el alcance. Si bien los límites establecen cierto nivel de consideración, tope para los saberes, estos podrían ser complementados. A ver, lo explico igual con un ejemplo. Imaginemos que nuevamente estoy en este apartado del curso de matemáticas. Entonces, yo estoy en el curso de matemáticas, la limitación, por ejemplo, en fracciones va a ser, no sé, fracciones mixtas. Entonces, en mi planeación a lo mejor yo voy a establecer que como es un apartado un poco complicado y que no va a tener una importancia inmediata, pues lo puedo dejar medio explicado. Esto, si nos damos cuenta, es lo que nos ocurrió durante la escuela, que por ejemplo, cuando empezabas el primer año de matemáticas solo se concentraban en una parte, segundo año ya era otra parte y así hasta que ya lo tenías todo para sexto año. Sin embargo, en la secundaria tuviste que hacer un repaso general y ahora agregar nueva información. Y cuando llegas a la prepa, ahora le vas a agregar nueva información. Es decir, va creciendo. Por eso se dice que la limitación termina también siendo un alcance. ¿Por qué? Porque va a facilitar que también ya tengas una perspectiva de que a lo mejor existe información complementaria. ¿De acuerdo? Y hablando de complementos,
En la selección de contenidos también debemos de entender que existe esta lista de contenidos y características. La primera es que es un mecanismo de planeación. Después es un mecanismo de cronogramas, es decir, que te empieza a marcar una estructura de tiempo y jerarquía. Después es un sistema de definición de valores. ¿Por qué? Porque al establecer qué contenidos estamos dando, podemos empezar a evaluarlos en razón de la aportación que le da a la sociedad, al entorno y a la cultura. Después de eso, definición de aptitudes, desarrollo de habilidades y entendimiento de actitudes. Que en el proceso de enseñanza-aprendizaje estos tres son los elementos principales y más importantes. Que aprendamos a definir cuáles son las habilidades que tenemos y que queremos fortalecer. Cuáles son las actitudes, con C, actitudes, que normalmente nos llevan a desarrollar o no un trabajo. ¿Y cuáles son nuestras aptitudes? Es decir, a qué le tenemos cierta facilidad sin tanto al apartado de la habilidad. Es decir, que podemos hacerlo, tenemos un proceso un poco más elevado que simplemente la habilidad y por lo tanto en este caso la aptitud tiene que ver con la palabra aptitud como tal o actividad o adaptación de hecho. Entonces ahí es donde se va a concentrar mucho más, en este apartado de la adaptación, sobre todo a circunstancias de cambio. ¿Vale? Siguiente, principios de la selección y organización de los conocimientos. A ver, aquí viene una serie de conceptos que hay que empezar a ver. Lo primero que se puede evaluar a la selección de conocimientos o de contenidos es la experiencia. Si pueden ser intramuros o extramuros, es decir, va a ser dentro del aula, fuera del aula, dentro de la escuela, fuera de la escuela, en tiempo de clase o tiempo fuera de clase. Después, se favorece la introspección y el análisis. Esto significa que no solamente esa es la actividad, sino explícame qué viste y sobre todo qué aprendiste y cómo lo aprendiste. Esa es como que la parte ahí que tendremos que cuidar también siempre con los contenidos. Qué metodologías queremos aplicar y sobre todo qué experiencia nos va a dejar. Después la selección de actividades que pueden ser grupales o personales, activas o pasivas, simples y compuestas. Activas y pasivas, porque creo que grupal y personal no tiene mayor definición. Activas y pasivas significa si lo que estás aprendiendo eres consciente que lo aprendiste porque está totalmente visible el conocimiento o es un conocimiento derivado, es decir, que tú tienes que pasar por un proceso de análisis, hacer una comparativa de información y solo así ya podrás determinar si eso es como tal el conocimiento. Por eso se considera activo y pasivo. Después tenemos simples o compuestos. ¿Qué significa esto? Que un conocimiento simple pues es único. Es básicamente como por ejemplo, ¿por qué no meter la mano al enchufe? O un tenedor de plata al enchufe. Creo que esa es una selección de contenido muy adecuada. ¿Por qué? Porque aunque lo hicieras, pues solamente va a pasar, lo más probable es que una vez. Entonces eso es un conocimiento simple. Ahora uno compuesto puede, como su nombre lo indica, estar formado de varios conocimientos simples. Y aquí puede ir desde el fenómeno en el que yo normalmente les hago el comentario. ¿Por qué el cielo es azul? Y ahí normalmente vienen las respuestas de no, pues es que es el reflejo del mar, no, es que tiene que ver un poco con lo de la refracción, es que tiene que ver un poco con la humedad, entonces tiene mucho que ver ese apartado ahí. ¿Por qué? Porque realmente el explicar cómo funciona algo como la cromatografía, como la dispersión de colores en la óptica clásica, pues ya no tiene nada que ver con un conocimiento simple, sino que es el agregado de varios conocimientos. ¿Vale? Después tenemos los principios de organización, elementos del proceso activo y pasivo. Aquí no estamos evaluando el conocimiento, estamos evaluando los elementos, ya sean personales o no personales, que llevan a cabo el proceso y que, como lo decía, pueden ser activos o pueden ser pasivos. Activos que están ahí, pasivos es que pueden interactuar o actuar desde un apartado totalmente distinto. Después tenemos los resultados evaluables y verificables. Esto normalmente tendrá que ver con un poco más del proceso de evaluación, pero también es importante durante el proceso de selección. ¿Por qué? Porque es ahí donde tienes que definir, voy a usar tal rúbrica o voy a usar tal proceso.
Ahora sí entramos a algo muy importante, los materiales curriculares. De momento no me voy a concentrar en el apartado que les decía de materias como tal, física, química, biología, sino a los recursos que utilizamos. Entonces, comenzamos justamente definiendo qué es un material curricular y representa todos aquellos apoyos o elementos de un desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los cuales, y no está ahí, pero pues los cuales justamente representan las herramientas de entrada y de reforzamiento del proceso educativo. Sus características son que facilitan la enseñanza, la concentración en el conocimiento oficial, es de fácil acceso a la mayoría, son de instituciones o comerciales y la fabricación puede ser industrial o puede ser tradicional. ¿Esto qué significa? Bueno, cuando nosotros hablamos de que facilita la enseñanza, pues tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de recursos, ya sean recursos animales o recursos físicos, como tal un libro puede ser. Entonces ahí nosotros tenemos que hablar de qué característica va a tener, porque también de esto depende mucho de la efectividad del recurso. Entonces muchas veces no es una buena actividad y no hay un buen resultado, sin embargo se sigue haciendo. Y el uso de material curricular, pues lo que puede hacer es a lo mejor ayudarnos a reemplazar un apartado de contrariedad, ¿de acuerdo? Por otro lado, cuando se habla de la fabricación industrial y tradicional, ahí sí depende, pues básicamente de la infraestructura que se tenga. Por lo tanto, es un apartado secundario, ¿vale? Tipos y alcances. En general hay solo dos tipos de material curricular general: los materiales técnicos y los materiales deliberativos. Los materiales técnicos son cerrados, es decir, ya están establecidos y no pueden ser modificados fácilmente. Tienen una terminología avanzada, lo que decíamos hace rato de decir o hablar en un lenguaje propio de una profesión o de un entorno como tal. Y después tenemos lo que es el campo del enfoque del experto o profesional. ¿Qué significa esto como tal? Significa, que la aplicación de estos materiales curriculares también tienen o va a tener una relevancia en los objetivos finales y en lo que se quiere mostrar como tal. ¿De acuerdo? Esos eran los materiales técnicos. Si pueden notarlo, también están como que enfocados directamente al desarrollo propio, ¿vale? Por lo tanto, el otro alcance o el otro tipo sería el de pensamiento deliberativo, ya sea abierto o ya sea cerrado. En este caso, abierto y completable quiere decir que como tal está siempre a disposición. Entonces, ese es como que el factor que vamos a definir ahí. Y se habla también de una diversificación al tópico, es decir, que no solamente el conocimiento se quede para una cosa, sino que vaya haciendo amalgama con otros y se vaya complementando entre sí. ¿De acuerdo? En este caso ya tenemos que hablar directamente de lo que es la clasificación del material curricular. Lo primero que podemos notar en esta asociación es que existen tres grandes clasificaciones: por su principio, por su aplicación o por sus criterios. Vámonos con la primera sección, que es la de por su principio. Tenemos varios conceptos que tienen que ver directamente con el tipo de material que se está usando y las características de este. Material sensorial, como su nombre lo dice, es aquel que depende directamente del uso de los sentidos para la apreciación del conocimiento. Realista, este como tal implementa un proceso de análisis en el cual toda figura subjetiva es eliminada. Por lo tanto, este es uno de los más rígidos, pero a su vez es uno de los más reconfortantes. ¿Por qué? Porque aterriza el conocimiento. Un material sensorial, por ejemplo, es estas figuritas que están vendiendo actualmente para picarlas. ¿Por qué? Porque te enseña a hacer. O, por ejemplo, el uso de un ábaco para una suma o una resta. Entonces, esos ya serían representaciones muy burdas, pero es una representación de un material. Porque no solamente va a ser un libro, por cierto, no va a ser solo un libro, puede ser cualquier otra cosa. Después tenemos los lenguajes y los códigos, como decíamos hace rato, pues también ya a nivel redacción, muchas personas optan por un lenguaje técnico porque pues, o se habla mucho de que representa mucho poder y características propias. En lo general,
yo diría que tiene que ver más con la sensación de aprecio mutuo, pero bueno, esa es otra historia. Por otro lado tenemos lo que es el lenguaje y los códigos, es decir, las representaciones que normalmente quedan. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones una cultura o algo por el estilo desaparece y lo que queda son las construcciones que no perecen tan fácilmente como las pirámides. Entonces, estudiar algunas cosas, como por ejemplo un códice, un panfleto, nos habla también de un nuevo material, un material de origen histórico, pero que por ejemplo a su vez, como pues, puede ser un lenguaje no conocido, establece una relación de estudio para crear comparativas y más o menos decir, es que eso aquí yo lo llamo tal cosa, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos otra clasificación que depende directamente de la UNESCO. Les recuerdo, la UNESCO es una derivación de la ONU que tiene como objetivo el desarrollo de, sobre todo de niños, y el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en el caso de ellos desarrollan también materiales de apoyo o curriculares como tal. Como puede ser en este caso, ese maletín todo decolorado o algo por el estilo, pero sí tiene que ver directamente ahí. Puede estar formado directamente de manuales y de libros, de enseñanza científica o incluso enseñanza en general. Lo vemos, por ejemplo, en el apartado de que hay muchas personas todavía religiosas y aunque no les guste o sientan que no tiene una importancia actual renombrar el material o la característica, pues ahí está. Después tenemos el apartado de educación física, que cuando se habla de materiales, pues justamente se buscan materiales que se tengan con dureza o con calidad excepcional para su funcionamiento. Educación audiovisual e informativa tiene que ver directamente con los medios actuales que usamos más, en este caso las comunicaciones inalámbricas, no directamente por el uso de teléfono. Vámonos por el último, que serían sus criterios. Cuando se habla de criterios, se habla de la concentración ¿cómo decirlo? Al circular o a la materia como tal. Por lo tanto, aquí hay dos características. Se establece la intención y la tipología. La intención es básicamente evaluar cómo está funcionando y la intención es básicamente evaluar cómo uno termina después del proceso. ¿De acuerdo? Y creo que con eso sería todo de momento. Con esta parte terminamos lo que corresponde a nuestro segundo parcial. Como podemos notarlo, está directamente relacionado a esos dos temas, lo que corresponde a la implementación, la generación de objetivos y lo que es tal cual los materiales curriculares. Recordemos que todo esto del material curricular básicamente se está hablando de un gran rasgo ahorita de un libro o una página de internet o el celular con el que estás buscando esa página de internet o bla bla bla. ¿De acuerdo? Bueno, sin más por el momento yo me despido. Muchas gracias.